En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta? No hay cuenta. No hay cuenta y seguimos, por lo tanto, con la discusión. Presidente, El señor subsecretario, a quien le doy la bienvenida, don Eduardo Vergara, sí, tendría que retirarse en algún momento, entonces él nos ha pedido que empecemos por el Ministerio. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, veremos el proyecto el proyecto que está en primer lugar de la tabla, lo veremos a continuación. perfecto. Presidente, el Ejecutivo ha entregado a la Secretaría hace unos momentos propuestas de redacción, que ustedes la tienen ahí, para el artículo, para la letra K del artículo 7º, también una propuesta de redacción para la letra O del artículo 6º, que habría que ahí estar de acuerdo la Comisión en reabrir debate, pues ese fue un artículo que ya se resolvió, y también para la letra K del artículo 19 y para la letra L del artículo 21, que están obviamente relacionadas, porque estas son las funciones que se entregan a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a la Subsecretaría de Seguridad Pública, la 19 Seguridad Pública, la 21 es la Subsecretaría de Prevención del Delito, y todo eso en relación con la norma como base, que es la letra K del artículo 7, que es las atribuciones que tiene el Ministerio de Seguridad Pública en relación con las fuerzas de orden y seguridad pública. ¿Sí le parece, presidente? Partimos por eso. Con mucho gusto partimos por eso, pero yo quiero advertir, y que aquí debe confiar en mí, porque el único que estaba presente en esta comisión, que están aquí hoy día, era yo. Y ahí se acordó redacciones nuevas, y yo creo que si son las redacciones nuevas que acordamos no habrá ningún problema. ¿De lectura, presidente? Sí, por favor. El artículo 7, letra K, es una propuesta senadora. Es una propuesta que usted tiene. Lo pasa a la senadora, si me permite, presidente, explicarle a la senadora. La comisión ya hace mucho tiempo ha ido trabajando en base a propuestas de redacción a partir de la indicación que presentó el Ejecutivo respecto a este proyecto, propuestas de redacción que han sido conversadas con los asesores, conversadas, no acordadas, con los asesores y estas son las cuestiones que se han luego planteado en la comisión. Y respecto, en términos concretos, la letra K, hubo una redacción inicial que había sido concordada, pero a partir del debate producido el día de ayer en la comisión, se encargó al Ejecutivo hacer una nueva propuesta de redacción y esta es la letra K del artículo 7 que se dará lectura. Insisto, es el artículo referido a las atribuciones que tiene el Ministerio de Seguridad Pública en relación con las fuerzas de orden y seguridad pública. La letra es la siguiente, letra K. Requerir cualquier otra información a las fuerzas de orden y seguridad pública. En ejercicio de esta atribución, el Ministerio podrá solicitar informes de carácter reservado o secreto. ¿Por qué en mi texto aparece la letra L, perdón? En No. La antigua acá, al parecer. Perdón, ¿en cuál texto? El que tengo yo aquí. No, que te está... No, es que era la minuta. es Pero lo mismo, si es que si va a correr una, recordemos que va a correr una porque cambiamos un número, sí. Sí, pero está dentro de la carpeta, presidente, es una sola página. Está dentro de la carpeta. Ya, eso es mejor. Permítame. No, estos son textos que estaban acá, pero los senadores pidieron que fueran que al Ejecutivo que redactara. Ya, sigamos, por favor, ya. En ejercicio de esta atribución, el Ministerio podrá solicitar informes de carácter reservado o secreto, incluyendo aquellos que digan relación con inteligencia policial en el marco de la ley número 19.974, que es la ley que establece el sistema de inteligencia y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellos que contengan información cuya revelación, aún de manera reservada o secreta, afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso o pongan en riesgo la identidad de funcionarios o funcionarias que desempeñen labores en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la referida ley. Bueno, tiene dos incisos más. Sigue, pero sigue, ahí está cambiado también el texto. Sí. Ya, ok, sigamos. Las servidoras o servidores públicos del Ministerio deberán guardar secreto la información que conozcan en razón de su cargo. En caso de violación de este deber, serán sancionados con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimos y la inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a perpetua para ejercer cargos y oficios públicos. Esta es la gran variación, el gran cambio en relación con la letra
analizada el día de ayer, presidente, como usted recordará. Si se Usted lo utilizará dice, el tema de la sanción para los funcionarios o servidores del Ministerio de Seguridad Pública, en caso de que revelaran el secreto. Si se utilizara la información referida en el inciso anterior en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas, será sancionado con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo a máximo y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Muy bien, yo voy a explicar cuáles eran las tres cuestiones que yo recuerdo que estaban involucradas y doña Daniela me corregirá si me equivoco. Yo entiendo que la objeción de los senadores, del senador Osandón, fundamentalmente, acompañado por el senador Moreira, pero tenía fundamentalmente tres aspectos. Primero, a la palabra información reservada, él dijo que prefería que se hablara de informes, por cuanto eso era suponía un texto más sustantivo y más completo que simplemente pedir una simple información. En segundo lugar, él hizo una excepción de la posibilidad de que alguna información pudiera afectar el curso de alguna investigación y sobre todo identificar a los funcionarios o funcionarios que desempeñaran labores en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la ley sobre servicios de inteligencia, y además planteó que la referencia que había en el marco de la ley al artículo 22 de la 19.1974 se eliminara el número 22 y fuera toda la ley 19.1974. Esos tres puntos a mi juicio están resueltos, y también está resuelto la obligación el hecho que pidió el senador Osandón más tarde, de que todas las penas fueran establecidas claramente en esta ley, más allá de que pudieran ser, que fueran las mismas que estaban en otras leyes, pero lo importante era que estuvieran en esta. Yo por lo menos considero que está cumplido esta solicitud de ayer. No sé si alguien tiene alguna opinión. Senadores. ¿Ha llegado el reemplazo? ¿Tiene alguna diferencia, al parecer, alguno de los señores? Yo ninguna, porque según lo que usted explica me parece que Perfecto, está todo sí. incorporado. El asesor del senador tiene no sé la opción, pero no. No, perdón, es que no vamos a cambiar nada que no fuera acordado ayer. Artículo 31 de la referida de la ley de... sí. En virtud de lo establecido, que son funciones que desempeñan de manera, por así decirlo, encubierta privada, ¿no? Bueno, se puede borrar eso. No, pero dejémoslo así, porque se habla de funcionarios o funcionarias que desempeñen labores en virtud de lo establecido del artículo 31 de la ley. ¿Y quiere decir algo usted o ya, Daniela? Gracias, senador, por su intermedio. Efectivamente, estas fueron las menciones que se acordaron, que tenía que ver fundamentalmente con limitar esta atribución de pedir información de carácter reservada, de manera de hacer un resguardo tanto a los funcionarios, ¿sí?, también como a la forma. En términos de la formalidad, se cambia información por informe, que es lo que señalaba el presidente, y luego tenemos dos limitaciones importantes. Aquellas materias que sean parte de una investigación en curso, y, naturalmente, la divulgación de la identidad de los funcionarios y funcionarios que desempeñen labores. El artículo 31 refiere a la ley de inteligencia y a funcionarios que están cumpliendo funciones de carácter con identidad protegida, encubierta, eso. Luego también se nos pidió que se explicitaran las mismas sanciones de la ley de inteligencia, que son los dos incisos que siguen, en que en el primer caso se establece pena de reclusión mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos y oficios públicos. Esto implica una sanción penal que parte en 5 años y termina en 10 años, y luego, cuando hay un uso en beneficio propio que cause un perjuicio, se eleva el estándar de sanción y parte en 5 años a 20 años. Esas son el detalle de la propuesta que hemos traído hoy en día en base a lo conversado el día de ayer en la sesión de la tarde. Bien, si le parece, secretario, ¿tomamos votación o damos por...?
Como Si les parece a los senadores, ok. Aprobado entonces por 3 votos favorables. Queda entonces aprobada la letra K del artículo séptimo. Y vamos ahora a 3-0. la letra O del artículo 6, que era más fácil. Este era más fácil que... Sí, lo que pasa es que las letras O del artículo 6, ahí me imagino que debería ser una misma discusión, la 6, la 19 y la 21, es decir, los artículos 6, 19 y 21, porque es lo mismo, y ahí fue una duda que planteó el senador Moreira el día de ayer, que se utilizaba dos expresiones, Órganos públicos y órganos de la Administración del Estado. Organismos públicos y después órganos de la Administración del Estado, que jurídicamente no son sinónimos. Entonces, la petición había sido que se utilizara solamente una terminología, y eso es lo que hace la propuesta que ha sido presentada por el Ejecutivo, en el sentido de señalar que la función será solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materia de su competencia, lo que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentran en su poder, de tal manera que ya no se utiliza la expresión organismos públicos, lo cual obviamente esta redacción, comentario simplemente, limita los alcances porque solamente se refiere a los órganos de la Administración del Estado. Ok. Estamos de acuerdo también entonces. Muchas gracias. Aprobada 3-0 igualmente estas normas. Ya. Ahora, presidente, continuando con la discusión del proyecto, habría que ir ya al texto comparado. Ahora vamos A la ver página- un momentito gordo que está ahí. Sí, a la página... Perdón. Todavía está pendiente el famoso artículo 2, ¿no? sí, eso está pendiente. Eso sí. Sí, habría que ir, presidente, a la página 55 del texto comparado. Recordará la comisión que el día... Sí, por favor, presidente. señor subsecretario. Muy buenos días. Lo que habíamos convenido el día de ayer era dar respuesta a la solicitud de los senadores, y con esto creo que eso estamos ok. Y también ver la posibilidad que, independiente que hoy día iniciemos la revisión de los transitorios, en el día de mañana, dentro de lo posible, como único tema al menos que nos podría quedar pendiente, era ver lo de la Corte Suprema. Entonces, al menos eso es lo que le queríamos Lo que proveer, pasa bajo es- el entendido que hay sesión mañana. Ahora, No, hay sesión mañana. Lo que pasa, subsecretario, es lo siguiente. Nosotros hemos ido discutiendo los artículos y incorporando y no incorporando cosas que plantean los senadores. La preocupación mía es que esto concluye, en lo que vamos a ver a continuación con el artículo, en el título sexto del personal, y lo vamos a resolver, y después hay una cantidad de indicaciones que han sido presentadas en su mayoría por el Ejecutivo y otras que hicieron algunos senadores. Yo entendía que esas teníamos que revisarlas de todas maneras. No son muchas, Sí, sé no, que sí. son como 80 páginas, pero en total deben ser Pero 3 o van- 4 indicaciones, y mucho menos. Sí. Sí, yo me refería particularmente a lo de la Corte Suprema que usted mencionó, Ah, sí, para sí. que lo viéramos mañana y no Sí, eso pasara. lo vamos Sí. a ver mañana, lo de la Corte Suprema lo vemos mañana, por favor. Sí, Sí. no, quería hacerle... Bueno, no, lo mío. Adelante. Sí. Sí, presidente, justamente en relación a lo que usted estaba consultando, de esas 60, 80 páginas que ven el comparado, con una serie de indicaciones por parte tanto del Ejecutivo como de las y los señores senadores. Como bien sabemos, hay todo un contexto que está enmarcado en la discusión de cómo sería tanto la estructura regional como el nuevo Ministerio del Interior, que en parte está radicado en esas disposiciones adecuatorias, en las cuales como Ejecutivo estamos justamente realizando esa revisión para poder hacer una propuesta. Es una preocupación que se ha manifestado por parte de la Comisión y que también se estaba conversando en la mesa de seguridad que se estaba desarrollando el año pasado. Por lo tanto, por eso mismo teníamos esa materia ahí para poder avanzar más bien en las disposiciones transitorias antes que en las adecuatorias. Eso, señor. Estoy claro, ahora ustedes se dan cuenta que, porque la verdad es que aquí las columnas de este texto están, la parte de indicaciones parlamentarias están vacías. Todo lo que está son las indicaciones formuladas por el presidente de la República. Y por lo tanto yo entiendo que si ustedes quieren retirar y tratar eso en algún otro momento o en algún otro proyecto, es un tema que yo no voy a objetar, ¿no? Sí, lo que pasa, como usted ha dicho, presidente, yo diría que hay 2 o 3 temas, o 4 temas que quedan en el proyecto de ley. Uno es que la comisión vote, que el día de ayer no lo hizo, no lo definió, el tema de la norma que está en la propuesta del Ejecutivo como artículo 23. Me refiero a este documento que se entregó el día de ayer, que se refiere a la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Ese tema
y en relación con eso es que hay un par de indicaciones, página 55, texto comparado, la indicación 43, fundamentalmente una indicación, la indicación 43 del senador Kass, que era una cuestión que se analizó ayer en relación si no es exactamente lo que estaba inicialmente, pero aplicado a esto sí debe darse cuenta pública o no de la política del Ministerio. Es un tema que debe de verse. Luego, como ha dicho el asesor del Ejecutivo, están las normas adecuatorias, que son las modificaciones que están contempladas en el artículo 2 del proyecto de ley, a partir de la página 59, correcto, para modificar... tratado, ¿Perdón? Sí. No, eso no está votado. Eso. No lo hemos votado, no. Está perfecto. Que son las normas referidas al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto a lo cual hay todo un artículo 2, que era aprobado en general, y luego una indicación del Ejecutivo para ese artículo 2, que se ha señalado que debe de analizarse con posterioridad porque se va a hacer una propuesta para coordinarlo con el resto del proyecto. En tercer término está el tema de las normas transitorias, que se ha hecho llegar acá una propuesta, y en cuarto término está la definición respecto de lo que ha dicho el subsecretario, que es el tema del sistema y la incorporación del Poder Judicial a partir del informe entregado por la Corte Suprema, que se dio cuenta el día de ayer, presidente. Eso en el concepto de la Secretaría serían básicamente los 4 temas. Habiendo ojeado cuidadosamente esto, las indicaciones del Ejecutivo, salvo respecto de este tema que usted señala de política de seguridad, política nacional de seguridad pública y conveniencia ciudadana, solamente encuentro una indicación de un parlamentario en la página 128, sí, en que el senador Osandón y el senador Piu quieren cambiar la palabra podrán por la palabra deberán. Claro, y eso está referido, presidente, ya a un artículo transitorio, respecto al cual, como he señalado hace un momento, el Ejecutivo presentó en este momento una propuesta. Entonces había que ir viendo de qué manera la propuesta va recogiendo los diferentes contenidos y en específico el contenido de esa indicación. Ok, muy bien. Entonces sigamos, por favor, con lo que... Entonces, presidente, correspondería lo siguiente, que la comisión se pronunciara respecto del artículo 23. Página 55, si no me equivoco, ¿no? 50 y algo. Exactamente. La norma aprobada en general, presidente, comenzaba en la página 53 del texto comparado, era el mismo título quinto, que se llama Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, y que ahí la norma aprobada en general hablaba de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La norma aprobada, la propuesta original del Ejecutivo habla de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, etcétera. Hay un contenido ahí que está en las páginas 53 y 54, pero entiendo yo que lo que está hoy día planteándose como propuesta oficial del Ejecutivo es la que se entregó el día de ayer, que es la redacción que está acá, y lo que yo he comentado es si hay que pronunciarse respecto de lo que fue en su momento el artículo 25, aprobado en general, página 55, respecto a lo cual estaba la indicación 43 del senador Kass, que establece el tema de la cuenta o de presentar un informe ante las comisiones de seguridad del Congreso Nacional. Ese es el análisis que hay que hacer respecto de esta norma, artículo 23, 25, aprobado en su momento también, y la indicación, presidente. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, leo de nuevo el artículo 23 o... Veamos de nuevo el 23, que antes era 25, ahora es 23, no entiendo. El 23 antes era artículo 24. Aquí está bien, no importa. Pero se refería a la estrategia, hoy día cambia a la política. Sí. Artículo 23. La Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, en adelante la política, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sea pertinente. Ahí el único cambio que hacen en ese inciso primero respecto a la propuesta original es incorporar protección de las personas, que fue una cuestión que se calza, se coordina con anteriores acuerdos de la Comisión en que ya se ha incorporado dentro de la denominación, a petición del senador de Osandón, dentro de la denominación, el tema de protección de las personas. ¿Correcto? Luego agrega, para la elaboración de esta política, el Ministerio seguirá, entre otros, los principios de eficacia policial, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Es el texto nuevo. Así es, así es. Asimismo, considerará, entre otras fuentes,
la información, antecedentes y estadísticas que provean los consejos regionales y comunales de seguridad pública, así como el contenido de los planes comunales de seguridad pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia. Ese inciso prácticamente es idéntico al inciso tercero, que estaba considerado en la indicación original, que estaba en la página 54. Luego la propuesta señala lo siguiente: la política será aprobada cada 6 años por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública. Y finalmente dice, la dictación de la política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que en estas materias puedan sancionar cada gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la política, así como los objetivos que determine el propio Ministerio. En relación, presidente, con la propuesta original presentada por el Ejecutivo, páginas 53 y 54, los dos principales cambios son incorporar en la denominación protección de personas y luego eliminar el inciso, primero, segundo, tercero, el inciso tercero. 1, 2... El inciso cuarto, Junto con lo anterior se tendrá en consideración la evidencia surgida en estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y de la violencia. Ese inciso no está considerado en la propuesta que he dado lectura, A presidente. mí me gustaba ese inciso, porque da la posibilidad de que se presentaran estudios, informes y otras cosas que pudieran considerarse también. No hacía daño ese inciso, no veo por qué lo sacaron. No sé. ¿Por qué? Porque esto es la propuesta del Ejecutivo, no sé por qué lo sacaron. Presidente, para que pueda tenerlo en cuenta, cuando usted da lectura a este artículo número 23, lo mismo que por su intermedio de los senadores, se da cuenta que está contemplado todo en el inciso segundo, se juntan en lo antiguo segundo y tercero en solamente uno, de una manera que quede más clara la redacción de ese punto. De hecho, si usted puede revisar cuando se habla de los consejos regionales y comunales. Sí. Y está mencionado eso. Ya, está bien, entonces está incluido. Ahora, pero después viene la indicación del senador Cast, que es un agregado, no está modificando el artículo, propone agregar eso. Pero es otra cosa. Sí, presidente, pero igual lo que se ha planteado, simplemente una cuestión explicativa, el inciso propuesto en su momento ya decía el tema que debían considerarse, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los consejos regionales. Lo que usted ha mencionado, que en el inciso siguiente se hacía una cuestión específica, que era, además de lo anterior, además de las estadísticas, informes, etcétera, que provean, se tendrá en consideración la evidencia surgida en estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia. Era un tema que se agregaba en esa propuesta, pero que en esta que da lectura yo no está subsumida, como se suele decir, en los incisos anteriores. O sea, esto es una pregunta porque no hay indicación al respecto. O sea, no, la indicación, presidente, es esta. Por tanto, esta es una propuesta de cambio de la indicación. Ellos están retirando esa parte de la indicación. No. Esto, en la propuesta no viene. No sé si es simplemente un tema de copiar o si cambiaron esa idea. No sé si me doy a explicar, porque ese inciso no está subsumido en el inciso segundo, en la propuesta, no está en el inciso segundo. Que es una cuestión precisamente que explicaba lo anterior. No sé si se logra entender. Exactamente. Lo que viene después lo saca. En la propuesta no está. Sí, por favor. Presidente, por su intermedio nuevamente, teniendo obviamente en cuenta lo que usted nos está señalando y también el secretario respecto de la indicación número 43 del senador señor Cast, lo que ocurre es que... No, pero espérate, no estamos en eso. ¿No? A ver, para que nos ubiquemos bien, hay un artículo... Presidente. En el artículo 21, sí, en la página 54, hay un cuarto inciso
en la propuesta del Ejecutivo, original del Ejecutivo, que dice, junto con lo anterior, los estudios, todas esas cosas que determinen, etcétera, se tendrá en consideración la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia. Ahora, en realidad yo creo que tiene razón que está repetido. Está de más. Está de más, tiene razón, sí, porque es que dice lo mismo que el anterior. Lo que pasa es que el anterior ya decía lo mismo que está acá. Otra cosa es que se entienda que esto en su momento no debió haber sido considerado, es otra cosa. Eso se retiró en todo caso. Es otra cosa que ahora ya no... Está bien, lo dejamos como está entonces la propuesta. Yo propongo entonces que, si les parece a los señores senadores, aprobemos esto y veamos ahora la propuesta del senador Kast, y la del senador Piug, que no son enmiendas a lo que está escrito, sino que son agregados que quieren poner los señores senadores en el texto. Sí, presidente, si me permite, efectivamente, como usted ha señalado, en la página 55, Oye, pero presidente, ustedes me recuerdan los partidos de fútbol de mi hijo, en que estaba su hermano mayor estaba parado en medio de la cancha dándole instrucciones sobre lo que tenía que hacer, por favor. Si quieren, yo suspendo la reunión un momento. Adelante, por favor. Presidente, entonces, la propuesta del artículo 23 que ha dado lectura, aprobada 4-0. Sí, ¿está bien? Sí. Bueno, luego viene el artículo 25, salvo que algún señor senador que no lo hizo en su momento solicitara discusión y votación separada, este artículo está aprobado. Sí. Que es que anualmente, en el mes de septiembre, el ministro de Seguridad Pública, en sesión especial secreta y conjunta de las comisiones encargadas de la Seguridad Pública, el Senado y la Cámara de Diputados, debe dar cuenta de los desafíos en las materias de la cartera que dirige y escuchará el parecer de los miembros de ambas comisiones. Ese artículo no fue objeto de indicaciones. No se ha objetado. Y en consecuencia debe entenderse aprobado en general. La directora jurídica del Ministerio de la Subsecretaría. Por favor, Perdón, por su intermedio, presidente, solo para aclarar, el contenido exacto de esta indicación ya fue aprobado en el artículo 8º. Si ustedes revisan lo ya aprobado en esta comisión, el artículo 8º señala lo siguiente: el Ministerio de Seguridad Pública informará por escrito semestralmente a las comisiones encargadas de la seguridad del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados acerca de los desafíos en las materias de la cartera, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, protección de las personas, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública, protección de las personas y convivencia ciudadana. En consecuencia, incluso se amplía el contenido de lo que debe informarse, de acuerdo a el tenor de las modificaciones que se han ido haciendo a lo largo del desarrollo del proyecto. Pero usted me la leyó recién, dice en sesión especial, secreta y conjunta. No, tiene un inciso final el artículo que acabo de leer que indica lo siguiente: lo anterior será sin perjuicio de la facultad de las comisiones de ambas cámaras de citar a una sesión especial y conjunta para los fines señalados en el inciso precedente. En consecuencia, también se da por ley la posibilidad de que se cite una comisión en esas condiciones, presidente. Se ofrece la palabra al senador Francis Alberia. ¿Sí? Gracias, presidente. Tengo una observación y una consulta. En el artículo 2 se habla de sistema de seguridad pública y en el artículo 23 se habla de política de seguridad pública. No sé si es que... Cosas distintas. ¿Son cosas distintas? Sí. Ya, perfecto. El 2 es el que está objetado por la Corte Suprema. Ya, está bien. Oiga, y lo segundo, me indicaban acá los asesores, tanto de Renovación como el nuestro de la UDI, de que en la conversación de la mesa técnica se habría decidido por parte del Ejecutivo no considerar los planes estratégicos de la PDI y de Carabineros en la elaboración de la política de seguridad pública. No sé si es que eso tiene algún fundamento particular. Eso es lo que me indican, yo no... Bueno, a mí la verdad es que, les confieso, yo anoche, precisamente como íbamos a discutir esto hoy día y desconocía estas cosas que se han dicho acá, a mí la propuesta del senador Kast me hacía bastante sentido, pero es una cosa parecida a lo que hicieron ustedes. Tendríamos que elegir alguna de las dos redacciones. Es inadmisible. Inadmisible 43. ¿Por qué?
porque establece una obligación para el Ministerio de Seguridad Ah, Pública. bueno, entonces me hace el secretario que al establecer una nueva obligación para el Ministerio de Seguridad Pública sería inadmisible, a menos que el Ejecutivo la patrocinara. Y el Ejecutivo está presentando su propio texto, ¿sí? Que ya lo recogió en el artículo 8, lo que ha señalado hace un momento, entiende el Ejecutivo que Voy a volverme al octavo con el permiso suyo, ¿no? Vale, ¿Lo leo? ¿El octavo? perdón, el primero el senador. Presidente, a mí me gustaría que me aclarara la directora justamente cuando hizo referencia al artículo 8 que estaría conteniendo lo del 25, porque me parece que son dos cosas distintas, porque en el 25 lo que se solicita o lo que se establece es que el presidente de la República tendrá una reunión secreta con ambas comisiones en conjunto para una función bien particular. Lo que establece el artículo 8 es más bien una cuenta en términos generales de los avances, de los alcances, de lo logrado, y eso es una información abierta y pública a ambas comisiones. Lo que se dice en el 25 es otra cosa, es una reunión secreta, me imagino yo, para tratar ciertas particularidades que tengan que ver con el cumplimiento de la estrategia planteada. Son dos cosas distintas, por lo tanto no están subsumidas. Yo no entiendo que no está contenida. Gracias, presidente. Además, esto está. Lo que pasa es que el Ejecutivo no indicó este texto, el artículo 25. El artículo 25 dice anualmente, en el mes de septiembre, el Ministro de Seguridad Pública, en sesión especial, secreta y conjunta de las comisiones encargadas de la seguridad pública del Senado y de la Cámara de Diputados, deberá dar cuenta de los desafíos y en las materias de la cartera que dirige y escuchará al parecer el parecer de los miembros de ambas comisiones. Eso está ahí todavía y la verdad es que no fue indicado por el Ejecutivo. Presidente. No, porque son... ¿Me permite? ¿Hacer una explicación? No, solamente expresar lo siguiente. A ver, página 53 del texto comparado, título quinto. El título quinto aprobado en general se denominaba Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Eso se cambia por Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. ¿Ya se borró el Convivencia Ciudadana? No, en la propuesta sigue existiendo esa denominación, presidente. Así. No, ya, pero no hay problema, no tengo problema. ¿Cómo? Sí, por protección de las personas. Cada vez que se menciona convención se agrega protección. Sí, no, pero está bien. Presidente, está bien, pero simplemente precisar que en la propuesta del Ejecutivo de ayer, en la denominación del título, no se incluye protección de personas. Se incluye Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. No se dice Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de Personas y Convivencia Ciudadana. Es un primer tema. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, voy a ser bien franco. Cuando nosotros empezamos a discutir este proyecto, dijimos claramente que los primeros 7 artículos los íbamos a revisar y usted iba a presentar proposiciones y todo lo demás. Pero yo después tengo que tenerme a esto. Por lo tanto, me atengo a esto. Bueno, termino de explicar, presidente. Se definía la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en ese mismo título se agregaba el artículo 25 que usted ha hecho mención y que no fue objeto de indicaciones. La comisión puede revisarlo igualmente si entiende que guarda relación directa con indicaciones aprobadas, en este caso con la indicación referida al artículo 21, porque se cambió de estrategia a política. Yo creo que lo que la comisión debe definir es si respecto de la definición de la política se va también a exigir el tema de hacer esta sesión, como dice el senador Flores, en especial secreta y conjunta con las comisiones, aparte de la información que envía en virtud del artículo 8 el Ministerio a el Congreso. Son cosas diferentes y eso la comisión debe definir. Yo pienso que sí, me parece, porque nunca es malo una reunión del ministro de Seguridad Pública con y especialmente todos con los la encargados del tema del Senado y con la Comisión de la Cámara, en secreto, especial y concurso para discutir muy a fondo los problemas Lo que que no hay. está explícitamente dicho, tal cual. No, presidente, por su intermedio, efectivamente, desde nuestro punto de vista, no nos olvidemos que este ministerio va a tener la labor de llevar adelante la política que además este gobierno se ha comprometido a tener después del año 2004. Entonces, si podemos además sumar esto a las condicionantes que van a llevar adelante la política, desde nuestro punto de vista nos parece del todo razonable. Muy bien, ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aprobamos el 25 como está. No puede ser como en relación con lo que se aprobó como 23.
porque se Así, cambia. no, con los cambios de, Claro. de ubicación, todo como está. Desde así. el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista técnica legislativa, la Comisión está de acuerdo en incorporarlo como un artículo aparte o dentro del artículo de la política. Podemos poner como... Yo creo que es mejor dentro. como un inciso final del artículo de la política. Perdón, sí, es mejor ¿Dónde dentro porque está se medio entiende igual? que corresponde a la política. De esa manera queda mucho mejor en términos de técnica Y lo legislativa. otro, presidente, Ahora, ¿qué hacemos simplemente... con los senadores Casi Piu? sí, no, esa indicación se tiene que declarar inadmisible, presidente. Hasta declarada inadmisible. La Si a usted le parece. inadmisible, sí, perfecto. Inadmisible. Y lo otro, presidente... Y también la del senador Piu por la misma razón. Exactamente, también establece una obligación para un organismo dependiente del sistema de seguridad pública, que son organismos públicos. Correcto. Presidente, una consulta. Desde el punto de vista estructural, y lo hago también al Ejecutivo, se está agregando este título quinto, Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que ahora es Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de Personas y Convivencia Ciudadana. Crear un título para un artículo. Creo que no debe, no sé si me entiende, tener o sea, los títulos en la estrategia, en el ordenamiento jurídico, es cuando se incorporan varios artículos. Si no corresponde lo mismo. No corresponde un título para solamente un artículo. Yo creo que quizá habría ahí en el proyecto colocar algo así como disposiciones finales e incorporar esta norma y la del personal, que viene a continuación. Es una cuestión de estrategia, es una cuestión de, estructura jurídica del proyecto. De acuerdo. Ya. Estamos de acuerdo. Finalmente, presidente, en la parte de este artículo primero, queda la norma del personal, que quedaría ambas bajo el epígrafe disposiciones finales. Eso está en el comparado, senador Flores, en la página 57. La propuesta es la siguiente, que es, al parecer, la misma que estaba en la indicación. Sería la segunda norma, las disposiciones finales del personal. El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del decreto conforme número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el trayecto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.834 sobre el estatuto administrativo, el régimen de regulación del decreto de ley 249 y su legislación complementaria. Es exactamente la norma que ya venía aprobada en general, que había sido replicada por la indicación. Ahí no hay ninguna innovación. Muy bien. También se aprobaría ¿Qué más nos 4-0. queda, señor secretario? Ahora viene la discusión respecto a las normas transitorias, de acuerdo a la secuencia que propuso el Ejecutivo. Mi pregunta es, ¿el podrán por el deberán del senador Osandón? No, que eso está mucho más hacia adelante. Cuando analicemos todas las transitorias que está proponiendo el Ejecutivo, ahí la veremos, presidente. Esa no es transitoria, secretario. Sí. Eso está... El Ejecutivo, las que había aquí en la columna del Ejecutivo, Presidente, yo me las salto porque se entiendo que ya están incluidas en las cosas que el Ejecutivo quiere en este proyecto. No, presidente, lo que usted está planteando en la página 128, 128 será. podrán por deberán, que está referido a un artículo cuarto transitorio. A ver, déjeme Los artículos transitorios, presidente, comienzan en la página 120. En la página 120 aparecen todas las disposiciones transitorias. Y la propuesta del senador Osandón y del senador Piu, Tiene usted razón, secretario. Sí. Está bien, nos metemos ahí entonces en la discusión de la en transición. ese momento, claro. Lo que sí va a quedar pendiente, presidente, es toda la discusión de otras normas permanentes de este proyecto de ley a partir de la propuesta que tiene que hacer el Ejecutivo. Adecuatorias. Las adecuatorias que van desde el artículo segundo, que está en la página 59, al artículo octavo, que está en la página 120. Eso queda pendiente porque el Ejecutivo ha sugerido que la discusión continúe con el análisis de las transitorias. Ok, perfecto. ¿Perfecto? Hay un texto que ha Que nos entregado. está mostrando la senadora Aravena. Sí, acá está una propuesta, presidente, de, como he señalado, de normas transitorias, para efectos de ir haciendo el seguimiento, si así lo estiman los senadores. Está en la indicación original, está en la página 120, la originalmente planteada, como disposiciones transitorias. ¿Leo, presidente, o...? Perdón, sí, por favor. Para facilitar la lectura se hizo entrega de una propuesta con las normas transitorias
que incorpora el texto originalmente aprobado, al que se le hicieron algunas correcciones que tienen que ver con los nombres, porque han cambiado el nombre del ministerio y de la subsecretaría, de manera que sea coherente con lo que se ha aprobado antes, y también se incluyó una petición que requirieron las asociaciones y gremios del ministerio en relación a incluir al personal de contrata. En los traspasos se indicaba personal de planta y los gremios requirieron que se incorporara para efectos de los traspasos el personal de planta y contrata. Esa es la única modificación que hay en relación de fondo, digamos, en relación a lo ya aprobado en general. Por lo tanto, yo le sugiero que veamos esta propuesta porque facilita la lectura más que el comparado. ¿La leo? Normas transitorias. Bueno, artículos transitorios. Artículo primero. Facúltase al presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial de presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias. 1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública. 2. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 3. Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la escala única de sueldo que se asignan a dichas plantas, el número de cargos para cada grado y planta, los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos, sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley número 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Además, en el ejercicio de esta facultad podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivado de las plantas que fije. Del mismo modo, el presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1 de la Ley número 19.553 en su aplicación transitoria. 4. Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en las condiciones que termine sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En él o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponde, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso de personal titular de planta y a contrata se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso. ¿Lo vamos a leer entero de corrido o vamos a hacer comentarios? Bueno, no, pues vamos tomando nota cada uno de lo que quiera observar. ¿Sigo leyendo? No. A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular y funcionario traspasado se entenderá suprimido pleno derecho en la planta de institución de origen. Del mismo modo, la votación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Fijar la fecha, 5. Fijar la fecha en que se entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus subsecretarías, pudiendo contemplar un periodo para su implementación. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. 6. Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley. 7. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito,
las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 29 del 2004 del Ministerio de Hacienda. El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto al personal al que afecte. A. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta y contrata. Me parece que esa es la principal enmienda. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de las regiones que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento. B. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta y contrata. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por la planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorgan a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado. Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. D. El personal que a la fecha del traspaso se encontrara afecto a un régimen previsional distinto de la establecido en el decreto de ley número 3500 de 1980 podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley. E. Traspasar los bienes que termine del Ministerio de Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad Pública, y en especial desde las actuales subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a la Subsecretaría de Seguridad Pública, a las subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Ese es el artículo primero transitorio que establece el régimen para el personal y demás cuestiones que señala del futuro ministerio. Muy bien. Sí, vamos a conversar de esto primero, entonces, el senador Flores. Presidente, yo entiendo el alcance de una norma transitoria como esta para poder poner en marcha un nuevo ministerio. No obstante, me parece que hay demasiada cuestión dependiente de este artículo primero, en donde no solamente se fija la fecha en que entrará en funcionamiento, se fija la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de la ley, se fija la entrada en vigencia de las plantas, o sea, todo queda supeditado a lo que resuelva el presidente de la República, y esto puede ser ad eternum. O sea, si aquí se está planteando la necesidad de dar una respuesta al problema que tenemos desde el punto de vista de la institucionalidad, no puede quedar abierto. Yo le pondría plazo, presidente, por su intermedio. Senador Flores, a mi juicio, porque este texto faculta al presidente de la República para dictar una ley. No es un decreto con fuerza de ley que para todos estos efectos de una ley. Y una de las disposiciones de esa ley será determinar la fecha de entrada en vigencia. Entonces podría decir perfectamente la ha hecho en vigencia 5 años más, pues. Y el otro gobierno dirá, lo reviso de nuevo y seguimos. Adelante, por favor. Para incorporar al debate de estas normas transitorias un par de elementos. Este texto es idéntico al que ya se aprobó en general, salvo con la precisión de las contratas, de incluir las contratas. Lo segundo es que sí hay un plazo que está en el encabezado del artículo primero que otorga 1 año para elaborar todos estos reglamentos, vía reglamentos, se elabora esto y decretos con fuerza de ley. Y lo tercero es que estos son fórmulas que habitualmente el Estado ocupa para la creación de nueva institucionalidad. En particular se tomaron como referencias la creación del Ministerio de la Mujer y la creación del Ministerio de las Ciencias, de la Cultura, que en general son nueva institucionalidad que ha funcionado bien en términos de echarlo a andar, hacer los procesos de encasillamiento, un proceso bastante burocrático, no exento de dificultades en los procesos de traspasos de funcionarios, encasillamiento, formulación de primer presupuesto, y por eso queda todo supeditado a decretos con fuerza de ley,
e insisto, con un plazo máximo de 1 año para dictarlos. Eso podemos, digamos, poner sobre la mesa como elemento para aprobar o formular algunas digamos, observaciones o correcciones al texto, pero, insisto, es lo que ya se aprobó en general, está hecho en base a lo que ya se ha realizado en la creación de los últimos 2 ministerios que ha hecho el Estado de Chile, y en tercer término son las disposiciones generales que se ocupan en estos términos, con un plazo de 1 año para dar cuenta de los decretos con fuerza de ley y reglamentos que requiere la aplicación de la ley. Lo que pasa es que yo quiero repetir que, al margen de los prácticos que usted me señala, no deja preocupar que en un decreto con fuerza de ley que puede ser dictado hasta 1 año después, el presidente de la República pueda fijar la fecha de entrada en vigor de los artículos permanentes. Entonces, a mí me preocupa, lo digo, o sea, si me dice usted que está así tal cual, de acuerdo, pero, o que ya se aprobó, no, porque podemos acordar aquí por unanimidad, modificar lo que nos parezca. Pero me preocupa que esto, no entiendo por qué el presidente de la República en ese decreto con fuerza de ley va a determinar la fecha de entrada en vigor del articulado permanente. O sea, podría determinar que imaginemos que el señor presidente, podría haber ocurrido perfectamente porque este proyecto de ley se inició en el gobierno pasado. O sea, el presidente actual no le gusta el Ministerio de Seguridad Pública. Simplemente no dicta un decreto y dice esto va a entrar en vigor después que yo me vaya. Y va a llegar el otro. Entonces, eso es lo que porque todos nosotros queremos que este ministerio ojalá empiece a funcionar dentro de 1 añito por lo menos. Sí, por favor, senadora Aravena, ¿usted quería decir algo? Lo que estoy sacando la cuenta es que es 1 año, se faculta un año de plazo para que el plazo de 1 año sea publicada la ley, ese es 1 año. Y después hay otro año para el reglamento, o sea, en el fondo serían... Exacto, y además en ese nuevo, ahí se va a fijar cuánto entra en vigencia. Exacto, o sea, podría pasar mucho tiempo. Ahora, no decimos que esto es fácil, pero... Yo no digo que sea fácil, pero no quisiera postergar excesivamente la entrada en vigor de este texto. Senador, ¿Sí? No, yo lo entiendo, como digo a mí, que el básico está claro, determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas, eso va a ocurrir de todas maneras, y tiene que ocurrir en el momento mismo en que se dicta esto. Lo que me preocupa es que se diga que el articulado permanente de esta ley, o sea, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, se va a fijar en una fecha que se va a fijar en 1 año más. Presidente, ¿la podemos votar mañana esta indicación para poder procesarlo un poco más? Así lo preferiría yo también, senador, si les parece, la podemos conversar. Sí, de primero el senador Flores, después la directora. Sí, a ver, yo creo que esto no es menor, aquí esto es parte de un ventrículo del corazón del proyecto, porque, a ver, no es que uno suponga actitudes ni posturas, lo que pasa es que es un hecho de la causa que de un gobierno a otro los asuntos pueden quedar al arbitrio del objetivo del gobierno, las prioridades del gobierno, las circunstancias del país, cuando todos sabemos que esto ya es una prioridad. Creo que no hay discusión en eso. Entonces yo preferiría que esto quede casado. Mire, y solamente una línea. Cuando se creó de manera inédita, después del año 74 con la reforma Conara, las regiones de Chile, las 13, 30 años después se aprueba se aprueba una ley que podía modificar la Constitución para crear nuevas regiones. Y ese proyecto estableció que el delegado presidencial debía en 180 días tener una región armada. No se sabía cómo. Y esa ley fue dictada en noviembre, en diciembre, después de la ley de presupuesto. Sin presupuesto, tenía que entrar en vigencia en octubre. Me tocó a mí. 4 meses, 20 horas diarias de trabajo y tenemos una región funcionando, la de Los Ríos y la de Arica y Parinacota. O sea, cuando las cosas quedan sin plazo, presidente, al final se corre el riesgo de que el gobierno de turno cambia las prioridades y volvemos para atrás. Y esto es una cuestión que ya, entiendo, hay consenso de todo el espectro político de que tiene que salir. Y por lo tanto, pongámosle plazo. O sea, no podrá ser superior a tal fecha y que el presidente se pueda mover dentro del rango. Cuando
Ya hay experiencias para crear ministerios nuevos, y han habido modificaciones de ministerios con transferencia de funcionarios, recursos, bienes y lo demás. Hubo biministerios y vuelta para el ministerio para atrás. Hay todo ese tipo de experiencia. Por lo tanto, se puede. Yo, presidente, si quieren lo dejamos para el debate de mañana, como lo sugirió el senador Francisco Albergue, pero lo haría. Y le pondríamos un plazo, y por eso también el Ejecutivo que le dé una vuelta. Sería súper útil. Presidente, por su intermedio. Como yo indicaba, esta fue la misma fórmula que se utilizó con ocasión de la creación del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de las Culturas, en que la determinación de la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente también quedó a la regulación del decreto con fuerza de ley. Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo las observaciones que aquí se plantean, podríamos perfectamente en el numeral 6 que señala determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley, ponerle un plazo, el que no podrá ser mayor a un año, por ejemplo, que es el mismo plazo que aparece en el encabezado. Eso acelera, por lo menos, eso da certezas al menos en relación a la entrada en vigencia del articulado permanente. Y todo el proceso administrativo que implican los traspasos funcionarios, la formulación del presupuesto, queda también dentro del mismo plazo de un año. Por lo tanto, coincidirían la entrada en vigencia del articulado permanente con la dictación de todos los procesos administrativos para su implementación. Esa puede ser una fórmula que permita la aprobación de esta norma transitoria, que es esencial para echar a andar el Ministerio, cualquier institucionalidad nueva. Sí, pero el problema es que hemos estado hablando, perdone que le interrumpa, de determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley. Pero el punto 5 dice fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y su secretaría. Y eso se va a hacer dentro de un año. O sea, digamos, dentro de un año se va a fijar la fecha. No, está bien, pero si el problema, como dice, es que exactamente como ha dicho el senador Flores, los plazos máximos y mínimos tienen que ser bien precisos, porque de lo contrario, la verdad es que vamos a quedarnos con un elefante blanco ahí en el medio, que algún gobierno alguna vez puede determinar cuándo lo va a poner en funcionamiento. Bueno, vamos a conversar esto aquí mañana, como sugería el senador del Partido. Entonces, ¿tenemos alguna otra cosa de este articulado? Están pendientes todos los demás artículos transitorios. Bueno, lo dejamos pendiente para mañana como corresponde. Finalmente, si a alguno le importa hace un año, bueno, a mí me importa. Dentro de eso está la propuesta. No, vamos a ver ahora, precisamente lo decía para ver ahora robo de cable, porque esto está terminado por ahora. Sí. Bueno, si quiere vemos el resto de los transitorios. El problema es que yo quería, de todas maneras, tenemos unos 20 minutos para ver el tema del robo de cables, ¿no? Que tiene un problema técnico también. Y es que fue presentado como un proyecto de 2 artículos, y por lo tanto no podemos discutirlo en general y en particular. Se modifican 2 leyes. Pues se modifican 2 leyes distintas. Una modifica la normativa, Vamos a informar el proyecto. Empecemos a discutirlo en todo caso. Señor secretario, podemos informar entonces el texto comparado, etcétera. Presidente, bueno, ya está acá entonces la discusión de este tema. Comenzamos con el boletín 14.983-07. Esta es una moción presentada en el Senado. Es una moción de los senadores señora Aravena y señora Gatica y de los senadores Kusanovich, Posandón y Piu. El proyecto tiene por objeto, de acuerdo a lo que señala la moción, es a partir de una realidad habitual en Chile, que se cometen los delitos de robo y receptación de cables de cobro, convirtiéndose en muy buen negocio romper y robar los cables que originalmente han sido colocados para ofrecer servicios tan básicos como la telefonía y el Internet. La moción propone que la gravedad mencionada hace necesario que se plantee este proyecto de ley, que en nuestra legislación se contempla 2 tipos penales que hacen necesario actualizar esa normativa. Por una parte, se plantea que se aumenten las penas y sanciones existentes, ya que demuestran no ser suficientes para disuadir este nocivo tipo de comportamiento, y por otra también considera necesario adecuar los tipos penales a un lenguaje más moderno e inclusivo. La estructura del proyecto de ley es
un artículo primero que introduce modificaciones al Código Penal. Fundamentalmente ahí lo que se hace es enmendar o reemplazar las palabras telecomunicaciones por telefonía, y luego el aumento de penas que ya se ha señalado, y la segunda modificación consiste en la modificación del artículo 36b de la ley número 18.168 general de telecomunicaciones, para sustituir también ahí la pena, que es establecer la pena de presidio mayor en sus grados mínimo y comiso de los equipos e instalaciones. Ese es un proyecto que se presentó en el Senado el 17 de mayo del año pasado y está cumpliendo, como se ha señalado acá, su primer trámite constitucional y su primer trámite reglamentario, de acuerdo a lo que dispone nuestro reglamento del Senado. En virtud de la estructura del proyecto, correspondería discutirlo primero en general y luego en particular, salvo que la Comisión solicitara autorización a la Sala para discutirlo en este trámite reglamentario en general y en particular. Bueno, yo me permito, yo lo discutiría ahora, si es posible, que nos explique bien la senadora Aravena qué es lo que quieren hacer, etcétera, porque es una autora del proyecto. Y yo hoy día mismo pediría la autorización para discutirlo en general y en particular. De manera que lo vamos a aprobar mañana, lo dejamos listo y lo podemos aprobar mañana formalmente, de manera de dejarlo despachado en general y en particular para la vuelta de vacaciones. Senadora Aravena, me permite, presidente, es bien simple el proyecto. En realidad todos hemos sido testigos de noticias en donde el tema del robo, cierto, de receptación de cable es enorme y es un negocio bastante lucrativo que tiene penas muy bajas. Y por otro lado hay una simple modificación, pero que no es menor, que tiene que ver con el tema de telefonía, que es un concepto muy antiguo al de telecomunicaciones, porque hoy día, cierto, el tema del Internet y el tema del TV cable son situaciones que obviamente en la época en que se usaba solo telefonía no existían. Entonces, hoy día son todos los servicios de telecomunicaciones los que están siendo afectados, y no solo desde el punto de vista pecuniario, sino también de los servicios básicos para la vida cotidiana de los chilenos, que hoy día dependen de este sistema de cables que hoy día están siendo robados de manera bien habitual, y que en el fondo lo que modifica son, como digo, las penas y la definición. Es bien simple el proyecto, en mi opinión, pero sí se hace cargo de un problema que hoy día existe y que es habitual y que ya casi no es noticia, pero es frecuente. Y así lo ha dado a entender la Fiscalía en sus informes anuales, etcétera, etcétera. Pero no es más que eso de lo que se trata el proyecto: aumento de pena y definición de telecomunicaciones por telefonía. Bueno, yo quiero decir que estoy muy de acuerdo en la idea del proyecto. Yo he conversado con las empresas que son más afectadas por esto, y la verdad es que muchas veces delitos como este, robarse los cables, claro, se sancionan con penas bastante bajas, pero de repente están produciendo un daño económico tremendo. Económico y además el servicio. No, y a la gente que se queda sin servicio. Claro, porque esto no es fácil de reinstalar. Exacto. Entonces yo creo que, yo francamente, yo estoy por aprobarlo tal como está, en toda su forma. Se pediría a los senadores que lo miren de aquí a mañana, en todo caso. Y hoy día sí voy a pedir la autorización para tratarlo en general y en particular. Sí, senador Flores. Presidente, estoy de acuerdo con lo que usted acaba de plantear. Solo hago una consulta a Secretaría, por su intermedio, presidente. Es si lo relativo a las penas, porque me parece de suyo necesario cambiar el término telefonía por telecomunicaciones, o sea, es un ajuste en la escala del tiempo. Pero respecto de las penas, yo no sé si ya se ha revisado que esté alineado con otro tipo de delito y que no nos vayamos a pasar o quedar para atrás, que se alinee en lo que es este tipo de castigos, presidente. Estamos quedando más o menos en lo de robo de madera, si no me equivoco, ¿no? No es mucho. Pero podemos mirarlo con detalle. Yo no tengo problema para apretar la mano en términos de pena, pero para que No, claro, yo en realidad en general soy partidario de la máxima de que lo importante es la certeza de la pena y no el tamaño de la pena. Pero la verdad es que sí, me parece que en este caso no hay un exceso realmente, y además la plaga es muy grande. Sí, en general el aumento de penas, presidente, es de 1 grado. Entonces, generalmente son penas aumentadas en 1 grado. Es de 1 grado que se aumenta la pena correspondiente. Y indicar que esta regulación o la regulación actual
está fundamentalmente en el título 3 del libro 2, que habla del robo con fuerza en las cosas. Ahí está estructurado eso. Y y la otra modificación obviamente también está, porque también son las otras fórmulas que se utilizan para este tipo de acciones penales, tanto en el hurto como en la receptación. Pues también puede ser hurtado, no necesariamente puede ser sin fuerza en las cosas para hacer esta conducta, y puede obviamente después venderse los cables robados, que es el tema de la por eso son dos artículos. En mi edificio alguien se robó un rollo de fibra óptica que estaba botado por ahí. Sí, el artículo primero, como dice el presidente, son 3 modificaciones. Uno es al artículo del robo con fuerza en las cosas, otro la modificación para el hurto y otro la modificación para la receptación. Y además de eso, un artículo 2 para modificar la ley de telecomunicaciones para hacerla concordante con las modificaciones del Código Penal que se están planteando. Eso es básicamente la estructura del proyecto. Entonces lo vamos a votar mañana, una vez que nos dé autorización en la sala, ¿sí? y mañana vamos a seguir con lo que falta del transitorio. De seguridad pública, de la Corte Suprema. Claro, porque si lo votamos en general tiene que ir a la sala. Y se retarda más la tramitación del proyecto. Muy bien. Entonces mañana seguimos en esto y mañana definimos el plazo, y mañana además tenemos que ver qué hacemos con la Corte Suprema. Yo adelanto mi idea de que lo mejor es cortar por lo sano y no simplemente sacar claramente al Poder Judicial de este tema. El sistema. Este es un tema que hemos tenido muchas veces en la discusión. Hay que a ver si podemos mañana traer las modificaciones propuestas, proponer modificaciones. Perfecto. Okay. Bueno, una posibilidad sería en la numeración de lo que está en el artículo 2 en el sistema, es sacar al Poder Judicial. Exacto. Yo pienso lo mismo, pero lo vamos a resolver mañana. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Gracias.